Antropólogo Magíster Alfredo Fuster Ríos. La base rítmica del tundique constituye un elemento étnico que ninguna familia, ninguna persona, ni ningunos hermanos, ni ninguna agrupación se puede arrogar la factura de creación. Nadie puede decir, yo inventé una base rítmica, porque eso es étnico. Eso es un elemento étnico que emerge con la cultura y se va desarrollando a través de ella, con el hombre, con las producciones que el hombre otorga a su misma sociedad. Ese sonido del tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, no puede decir nadie, muy ligero de lengua, muy ligero de huesos, que él lo creó. Es algo que constituye, pues, el contexto cultural de toda una sociedad primigenia, étnica. Entonces, vamos a entender que la resignificación de esta danza, que es el elemento primordial para la recreación de lo que hoy día es la expresión de los caporales, es principalmente el tundique. Y no solamente como una constitución de diseño estereométrico del cuerpo, una constitución de diseño planimétrico del cuerpo, sino además de lo que significa todo ese contexto simbólico que subyace dentro de la presencia del hombre indígena, que se retrata así como una persona negra. Dice, es la sátira de los aymaras a los africanos en la época colonial y el virreinato del Perú. La palabra tundique o tundiqui proviene de la onomatopeya que se produce al sonido de los instrumentos de percusión, ¿no? El tum tum. Y como lo dijo el maestro Cerruto, aquí habría que hacer pues un análisis mucho más profundo, ¿no? Dice que la palabra tundique evoluciona del puquina y el aymara. Pero ¿de dónde procede la palabra caporal? Porque el caporal es el que comanda y dirige toda esta cuadrilla de negritos, ¿no? En el tundique, en la representación del tundique, es el caporal, que es satirizado también por el poblador indígena, aquel que comanda toda esta cuadrilla de negritos, esclavos, es el que fiscaliza el trabajo de ellos. Y desde la danza, por ejemplo, del arte, tenemos diferentes formas de construcción del personaje. Muchos lo asocian con el negro alicate, porque se han visto un video por ahí y sale con su sombrero ancho y todo lo demás. Pero el caporal tiene patrones que construyen su identidad, que siempre se repiten en muchas danzas que están, vuelvo a repetir, a lo largo y ancho de la cordillera andina del Perú. Y no solamente del Perú, sino también de otros países que en ese tiempo constituyeron el virreinato del Perú. Sí, señor, porque nosotros fuimos virreinato. Así de simple, así de sencillo y así de práctico. Entonces dice que la palabra caporal proviene, ¿no?, del italiano caporale, derivado del latín caput. Y esto era concebido, el nombre caporal data de mucho tiempo, ¿no? Era dado a brigadieres entre los bajos oficiales de caballería. ¿Y desde dónde? ¿Desde qué tiempo? Bueno, pues desde el reinado de Enrique II. ¿Y desde qué año era? Rey de Inglaterra, desde 1154 hasta 1189, ¿no? Pero escuchamos siempre la verborrea constante de los vecinos del otro lado de la frontera, que hasta la palabra les pertenece, ¿no? Cuando en 1154 no eran ni siquiera proyecto de vida. Entonces, imagínense, Robert McLean, en su libro Los negros en el Nuevo Mundo, publicado en 1948, menciona lo siguiente: el caporal fue personaje de la etapa colonial en el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España en México. Dos virreinatos importantes, señores. Así de sencillo. Y su central, su centro, su epicentro, dentro del virreinato del Perú, Lima. Así de sencillo. Así de simple. Y es que ya no podemos hacer la de Jesús, ¿no? La de Jesús es pon la otra mejilla. Ya no, el puneño tiene que cambiar el chip. Ya no puede seguir poniendo la otra mejilla ante los insultos, los agravios, los ataques, las ofensas. ¿Y dónde se rompe y se resquebraja toda esa tolerancia? Cuando llegan a invadir nuestra soberanía, colocando sus banderas y diciendo, estamos aquí en la capital del plagio. Eso es insultarnos no solamente a nosotros, sino a nuestros abuelos. Eso es insultar a todo el Perú, señores. A todo el Perú.
Víctor Schœlcher, un periodista que luchó mucho por la abolición de la esclavitud en Francia en 1842, menciona: el látigo era el despertador de los negros, anunciaba la hora del trabajo y de finalizar la jornada. Al igual que vuelvo a citar a Maclean, que dice: la ferocidad de estos caporales fueron las figuras siniestras cuya sola presencia sembraba el pavor entre las negrerías laboriosas. Y yo pregunto una cosa, y le pregunto pues aquí a los eruditos e iluminados y descendientes de los aliens bolivianos: ¿cuántas negrerías hay en Bolivia y cuántas negrerías hay en el Perú? Bueno, pues si nos vamos a poner a contar, desde aquí hago un llamado al Comité de Salvaguarda para que la próxima reunión o el próximo evento, que Puno sea el epicentro de la concentración de todas las negrerías que tenemos en el país. Y que, dicho sea de paso, la construcción de su vestimenta es por demás soberbia, lujosa. Está a años luz de lo que del otro lado de la frontera se presenta. Caporal o capataz, presente en diversas danzas. Personaje creado por indígenas, satiriza al caporal, capataz, mandón, o en la zona de la costa se le llama también mayoral, ¿no? Ahí está la canción de la famosa pues Cebayón, ¿no? ¡Ay, mayoral! Y eso es que todos los afros en la costa, desde Nicomé, Santa Cruz, Victoria de Santa Cruz, trataron de retratar lo que significó la historia y la penuria de los negros dentro del arte musical también, ¿no? Además que recrearon pues ellos diferentes situaciones dentro de sus danzas, ¿no? Lidera danza de negritos, cofradías. Bueno, la indumentaria que caracteriza al caporal, principalmente sombrero, correa ancha, chicote, camisón bombacho, botas y pantalón de montar, y entre ellos los cascabeles, que bueno, ya es un aditamento que llega con los españoles producto de la influencia árabe. Pero ojo, esto no es exclusivo tampoco de esa parte del mundo, porque en Mesoamérica, en Centroamérica ya existían elementos como los cascabeles, sonajeros. Si usted se va a visitar las tumbas del señor de Zipán, también su corte tiene pues presencia de cascabeles grandes y sonajeros. Entonces ya existía eso, como una suerte de amuleto, de elemento protector a los malos espíritus, pero ya se concebía. Si usted se va aquí a Yapata, que está en Carabaya, los chunchos de Esquilaya utilizan cascabeles de metal hoy en día. Es la resignificación de la antigua usanza de las chacapas, o los cascabeles o las semillas, que utilizaban ¿para qué? Para disociar el elemento del paisaje sonoro. ¿Y para qué necesitaban ellos disociar el elemento del paisaje sonoro? Porque necesitaban comunicarse a lo lejos, saber por dónde se ubicaban. Usted sabe que estando en selva, muchas veces los caminos no son definidos. Y eso no lo digo yo, señores. Lo dicen y me remito a mis investigaciones de campo, no de hace un año ni hace dos, sino de hace más de 10 años, aquí en el departamento de Puno. El personaje del caporal en las diversas danzas, para ser breve, y seguimos viendo y analizando los patrones. Recuerden, botas, chicotes, sombrero, elementos que caracterizan al caporal, porque según el otro país dice que ellos crearon todo. Cuando uno crea todo, empieza desde cero, ¿no? Pero miren aquí, los negritos de Marcas de Huancavelica, los negritos de los Chapis, tienen las mismas características de construcción del personaje: sombrero, chicote, cascabeles y botas. Siguiente diapositiva. El atajo de negritos es liderado por un personaje que se llama caporal, al lo mismo que nos ilustró el doctor Flores Villasante, liderado por un capataz o por un caporal. Esta danza que se baila para el Corpus Christi. Siguiente diapositiva. La danza Capac Negro del Cusco, liderado por un llamado caporal, pero que a comparación de todos lleva una matraca, y la matraca también es una influencia árabe. El Negritos de Guáñez, soberbio en su construcción de vestuario y en bordados, también lleva un chicotillo y botas. Negritos de Otusco, liderado también por un llamado caporal, y sobre todo el Negritos de Huánuco, que representa la corte del virreinato, liderado por 2 caporales. Siguiente. ¿Y qué hay de la recreación de los hermanos Estrada de Bolivia? Porque aquí hay que hablar las cosas con nombres y apellidos, señores. Siguiente diapositiva. Fíjense, la recreación se basó ¿en quién? El primer vestuario de los caporales, copiado del gaucho argentino. Siguiente diapositiva.
La asimilación de la guarachera, que es una identidad del son cubano, y también lo incluyeron dentro de su construcción o su recreación de danza del caporal. Y no escuchamos ni a los cubanos ni a los argentinos demandarlos ni insultarlos. No escuchamos y no vemos un acoso constante en las redes, porque la cultura se resignifica, la cultura viaja. Nosotros como seres humanos hemos sido migrantes desde el principio de los tiempos, y el sencillamente ponerle fronteras políticas, eso está en la cabeza de todos los que de alguna otra manera pues tenemos ese sentimiento, no de pertenencia de algo, pero que realmente nos limita al hablar de cultura. Siguiente diapositiva. ¿Qué cosas son los caporales en la tradición puneña? El tejido social, que va a fortalecer la identidad de los caporales, porque el caporal en Puno cumple una función, y su función es la veneración a la Virgen de la Candelaria, y mediante sus prácticas va a fortalecer ese tejido social. Siguiente diapositiva. ¿Y qué cosa hay dentro de la práctica de los caporales? Porque no solamente es hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, pelearse por ser gamonal o ser guía, ¿no? Pelearse, sacarse los ojos por ser presidente y a ver cuántos carros me compro después. No, también existe el tema de los rituales de paso, el significado simbólico que subyace dentro de la práctica del caporal. Por ejemplo, el bautizo al primer caporal es un ritual de paso según Víctor Turner, y que tiene un momento umbral que él lo llama liminalidad. Ahí está, cuando el novato deja de ser novato y pasa a ser el que se acepta dentro de la cofradía de los caporales. Y da su vida, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero por ejemplo, yo desde el primer momento di mi vida, 25 años, a ser caporal. Ya estoy viejito, pues ya no puedo bailar tanto. El traje del caporal como lienzo de cultura e identidad. Siguiente diapositiva. Y es que sí, el traje de caporal tiene que ser un lienzo de cultura que visibiliza nuestra cultura aymara y quechua. No podemos seguir pensando de que en el traje de caporal tiene que ir un dragón, una mariposa, un alacrán. No, señores, tenemos que pensar en nuestra cultura, visibilizarla, porque Candelaria está en los ojos del mundo. Por ejemplo, tenemos aquí muestras, el sol y la luna, la complementariedad andina. Siguiente. Tenemos un vestuario ligado a la representación y al culto de la Virgen de la Candelaria, a los elementos, tierra, agua, aire. Siguiente. Al puma, que es un animal sagrado dentro de la cosmovisión andina. Las iconografías que están ligadas a nuestras culturas. Siguiente. Aquí es importante ver cómo se visibiliza elementos, ¿no?, cerámicas como el torito de Pucará, que tienen una riqueza cultural bastante milenaria. También la iconografía de la chulpa lagarto. Qué bonitos trajes cuando se piensan, cuando se elaboran con la cabeza, ¿no? Y no solamente de un pensamiento o una actividad trasnochada. Siguiente. Por ejemplo, la recuperación de los tejidos de Capachica. ¿Cuántos tejidos tenemos en Puno, señores? Taquile, patrimonio de la humanidad en textilería. Y si algún día hacemos un vestuario inspirado en las mantas de Cuyo Cuyo, ¿qué sería, no? Pensando. Siguiente. Representar y enarbolar nuestra identidad como puneños y como peruanos. ¿Por qué no, señores? Hace falta un poquito de nacionalismo también, ¿no? Hace falta un poquito de nacionalismo. Siguiente. Las culturas que convergen dentro de todo nuestro país. Dar a conocer que nuestro país fue cuna de grandes culturas primigenias. Siguiente. Y también están los elementos míticos que no pueden ser ajenos, ¿no?, a la contemporaneidad. Siguiente. ¿Y qué hay de nuestras coreografías? Estas que hemos heredado de nuestros hermanos los autóctonos, porque ellos, al llegar de sus comunidades, y lo digo con razón de causa porque yo en algún momento he participado como coreógrafo de los Uncacos de Pacaje, la comunidad originaria, de los Hachacayas de Oruro, comunidad originaria, y ellos no te permiten hacer una cruz, una X, que no tiene sentido. No, ellos quieren comunicarse con algo. Quieren representar sus iconografías que están plasmadas no solamente en su vestuario, en sus bordados, sino también en sus huacas, en sus restos, en sus sitios arqueológicos. Y es por eso que eso lo hemos heredado. Y tenemos ese orgullo de decir que en Puno se representan diferentes iconografías a gran escala, tal y como lo hacían nuestros antepasados, como por ejemplo los Nazca y como por ejemplo los de Ácora, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, el bacero de Titicaca. Siguiente. La chacana. Siguiente. El identificarnos como puneño, porque Puno sí es el Perú, señores. Puno sí es el Perú. Siguiente. La Venus, que marca las estaciones del ciclo agrícola. El Amaru, que está presente dentro de todos los procesos de cambios en el clima. Siguiente. También los sitios sagrados de la fe católica. Siguiente. Las chulpas de Siyustani, elemento milenario con el que se respalda nuestra identidad y se fortalece. Siguiente. Y así, bueno, esto ya es un tema que lo va a hablar el siguiente maestro, el maestro Guaringa, pero de alguna otra manera tenemos el caporal y su resignificación a nivel nacional, y se resignifica producto de la migración de los puneños a Lima. La concepción o la adquisición del capital simbólico mediante las actividades comerciales que hacen y las prácticas de danzas, sobre todo de luces, que realizan en la capital para posicionarse culturalmente, y la generación de espacios que hoy en día son emblemas para que la cultura puneña sea visible, como por ejemplo la Central Folclórica Puno, la Departamental Puno y bueno, también Brisas del Titicaca. Y de esta manera podemos encontrar en cómo el caporal se va resignificando constantemente. Según García Canclini, el elemento híbrido es aquel que es atravesado por diferentes culturas contemporáneas. Y vamos a ver cómo el caporal emerge en Lima, pero ya desde otros estratos, otros elementos. Se va amalgamando con elementos foráneos, modernos. Hoy en día en Lima existen diferentes estilos de caporales que están combinados con la marinera norteña, con el reggaetón, con la bachata, con el sexy dance, con el reparto, que son elementos que la juventud maneja y son parte de la cultura contemporánea. ¿Y dónde emergen? Emergen en los conos, porque eso es parte del archivo cultural y del paisaje, del entorno en el que esas personas crecen y se desarrollan. No es igual que uno de la Victoria baile la salsa a que uno de la Molina baile la salsa, ¿sí o no? No es igual que un puneño baile su marinera marinera puneña, a que un limeño quiera venir y bailar la marinera puneña, ¿sí o no? Por más bien que lo haga, no va a haber pues ese contexto de archivo cultural que tiene el hombre de Puno y viceversa. Y todo eso rige y marca la cultura. Y bueno, combinado también con el elemento chicha que tenemos en Lima, porque Lima ya no es de los limeños, Lima es de todo el Perú.